Bien, vamos a hablar de la arquitectura de comunicaciones digitales entre máquinas por niveles, ¿de acuerdo? Y siempre se suele utilizar una analogía, ¿de acuerdo? En esos niveles que vamos a hablar, ¿de acuerdo? En las arquitecturas por niveles que básicamente se van a limitar a la arquitectura TCP/IP, ¿de acuerdo? Va a ser todo TCP/IP. Podemos hablar en términos generales de arquitectura por niveles, pero en la práctica nos vamos a referir a la arquitectura TCP/IP, que como sabemos está organizada por niveles. ¿Y qué es eso de una arquitectura por niveles? Bueno, pues es algo parecido. Imaginaos a una empresa que tiene dos edificios, por ejemplo, edificio A, edificio B, que fabrican, por ejemplo, bicicletas, ¿de acuerdo? Y hay ingenieros que diseñan prototipos de bicicletas, ¿de acuerdo? Que intercambian con los ingenieros del edificio B, ¿de acuerdo? Como veis, por ejemplo, una arquitectura por niveles sería que el edificio, en lugar de estar todos mezclados, ingenieros, embaladores que embalan esas bicicletas, ¿de acuerdo? Y transportistas que se encargan de preparar la información para llevarla al otro edificio, ¿de acuerdo? En lugar de estar todos juntos, pues es más lógico que esté, por ejemplo, por niveles, ¿de acuerdo? Los niveles superiores van a hacer uso de los niveles inferiores o lo que es lo mismo, los niveles inferiores van a servir a los niveles superiores, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, cómo sería el proceso habitual de esta fábrica, ¿de acuerdo? Los ingenieros harían bicicletas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Harían bicicletas, ¿vale? Que tienen que enviar a los del edificio B, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué es lo que harían? Los ingenieros llamarían a los embaladores a través de unas puertas, ¿de acuerdo? Esas puertas en la práctica se van a llamar interfaces, ¿de acuerdo? Una interfaz, el término de interfaz es un término muy amplio, un poco ambiguo, ¿de acuerdo? Y que se refiere a la comunicación, ¿vale? El punto de comunicación, las normas que deben cumplir para la comunicación de dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ingenieros y embaladores, ¿de acuerdo? Esto es una interfaz entre ingenieros y embaladores, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, la manera de trabajar sería hacer trozos de la bicicleta, ¿de acuerdo? Y pasárselo a los embaladores, ¿de acuerdo? Los embaladores recibirían trozos de bicicleta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo embalarían, ¿de acuerdo? Además, no solo lo empaquetarían, la palabra paquete además aparecerá luego en la práctica de TCP/IP, ¿de acuerdo? No solo lo empaquetan, sino que además le añaden información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, información útil para que los embaladores del otro extremo sepan, por ejemplo, cómo desembalarlo, ¿vale? Por ejemplo, es decir, recibo la información útil de los ingenieros, ¿vale? Pero además le añado cositas al paquete, ¿vale? Para que lo sepan desembalar, por ejemplo, ¿vale? Esta información que se le va a añadir a la información útil se va a llamar, otro concepto, información de cabecera, ¿de acuerdo? Es decir, cada nivel le añade información propia de ese nivel. En este caso sería información propia de cómo desembalarlo, embalarlo, desembalarlo, ¿de acuerdo? A los otros embaladores, ¿de acuerdo? Una vez que tienen el paquete, los embaladores hacen uso de los transportistas a través de la interfaz con los transportistas, ¿de acuerdo? Le pasan los paquetes, ¿de acuerdo? Y los transportistas le van a añadir a su vez información de cabecera de transporte. Por ejemplo, sería, una pegatina con la dirección de destino, cosas propias de los transportistas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tipo de transporte que debe llevar, si es urgente, si no es urgente, por ejemplo, cosas propias del transportista. Por lo tanto, este nivel también le añade información de cabecera, ¿de acuerdo? Bien, los transportistas, efectivamente, ya en el nivel más bajo es donde se hace el envío efectivo, ¿de acuerdo? Se hace el envío efectivo, ¿de acuerdo? Es decir, cogen el vehículo, ¿de acuerdo? Y son los transportistas los que hacen el transporte real, ¿de acuerdo? Los transportistas del otro edificio, ¿de acuerdo? ¿Qué van a coger? Van a coger la información del paquete del transportista y le van a quitar, una vez que lo han sacado, ¿de acuerdo? Le van a quitar la información del transportista porque ya no le interesa a los de arriba. Es decir, la dirección, la forma de envío, cosas propias de transportistas, ¿vale? Ya no le interesa, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le quitan la información del transportista, se la suben a través de la interfaz a los embaladores, ¿de acuerdo? Los embaladores leen la información de cabecera de los otros embaladores que le ponen información propia de embaladores, ¿de acuerdo? Y una vez que han desembalado, ¿de acuerdo?
se la quitan, ¿de acuerdo? No le interesa, ¿vale? Por ejemplo, la caja, la forma de embalarlo, no le interesa, ¿vale? A los ingenieros, ¿de acuerdo? Los ingenieros que tendrán una parte de la bicicleta, ¿vale? Y a través de la interfaz le entregarán una parte de la bicicleta a los ingenieros. Aquí vemos una cosa propia de la arquitectura TCP/IP, es decir, que los mensajes de arriba, según van bajando, van engordando, se le va añadiendo la información propia de cada nivel. Y según de abajo arriba, van haciéndose más pequeños, ¿de acuerdo? Se le va quitando la información de cabecera hasta llegar a la información propia del nivel de ingeniero, a la información en sí, la información útil, ¿de acuerdo? Eso pasará en la práctica, ¿vale? Yo mandaré un archivo, un JPEG, ¿de acuerdo? De una web. Ese archivo tendrá información hasta llegar al otro extremo, que irá quitándosela y llegará al archivo JPEG del otro extremo. Pero mientras tanto ha tenido información propia de los distintos niveles, ¿vale? Otra cosa a notar es que, como hemos dicho, la información física se hace en el nivel más bajo. Eso es así, ¿vale? Pero existe un cierto lenguaje lógico, por ejemplo, entre embaladores. Por ejemplo, se puede decir que hay una información de cabecera, ¿vale? Que debe entender el otro embalador, debe seguir ciertas normas, ¿vale? No me puedo inventar las cosas, ¿de acuerdo? Esas normas, ¿vale? Tiene una palabra muy habitual en comunicaciones, una palabra anterior a la informática, por cierto, que se llama protocolo, ¿de acuerdo? Aquí podríamos hablar de un protocolo de embaladores, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, aunque a nivel físico la comunicación es así, se puede hablar de que existe una comunicación lógica entre distintos niveles. Se llama protocolo, ¿vale? Los ingenieros, en este caso, bueno, no he comentado que los ingenieros también le pueden añadir información de cabecera propia de ingenieros. Eso es verdad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los ingenieros también utilizan información propia de ingenieros, ¿vale? Por lo tanto, también existe un protocolo de ingenieros, ¿de acuerdo? Un protocolo de ingenieros, por así decirlo, ¿de acuerdo? Existe lenguaje, cosas de ingenieros, ¿de acuerdo? Que se están intercambiando en la información de cabecera, ciertas normas. Podríamos hablar de si este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3, protocolo de nivel 3, protocolo de nivel 2 y protocolos de nivel 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa sería la información lógica, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene una arquitectura por niveles? Pues primero, por ejemplo, la misma que tiene aquí. Es decir, si estuviera todo mezclado en la misma nave, ingenieros, embaladores y transportistas, sería muy difícil, por ejemplo, resolver errores, ¿de acuerdo? Sería muy difícil ver dónde está, cuando ahora yo, si hay un error de empaquetado, un error de diseño, un error de transporte, yo voy directamente a donde está. Eso es muy importante, por eso es muy importante que entendamos muy bien cómo funciona la arquitectura TCP/IP, porque ante cualquier error tenemos que ir en la parte donde está, ¿de acuerdo? No puedo ponerme a buscar a lo loco, sino que tengo que saber si es un error, ya lo veremos adelante, de nivel de enlace, de nivel de red, de nivel de aplicación, ¿de acuerdo? Hay que saber dónde estoy, ¿vale? Dónde están ocurriendo las cosas, y por eso es muy importante saber a qué se dedica cada cosa, ¿de acuerdo? Yo tengo que saber dónde están los ingenieros y a qué se dedican los embaladores, los transportistas, ¿de acuerdo? Otras ventajas, por ejemplo, yo puedo cambiar el nivel de transportistas, es decir, cambio todo un nivel, ¿vale? En lugar de transportarse en moto, voy a cambiar completamente los transportistas y se van a transportar en furgoneta, ¿vale? Cambio completamente los transportistas, ¿vale? Pero eso no afecta a lo de arriba, ¿de acuerdo? Cambio todo el nivel, ¿vale? Y no afecta a lo de arriba. De hecho, ocurren cambios en las comunicaciones, ¿vale? Pero no son dramáticos porque está estructurado por nivel, ¿de acuerdo? Puedo mejorar ciertos niveles internamente mientras no cambie los interfaces por los de arriba. A los embaladores les da igual lo que hay abajo, ¿de acuerdo? Los ingenieros les da igual lo que hay abajo, ¿vale? Puedo mejorar ciertas partes sin afectar a los demás, ¿vale? También puedo añadir, por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar ingenieros puedo añadir, y eso ocurre, por ejemplo, a nivel de aplicación, ¿vale? Puedo añadir más cosas, imaginaos que se dedica a más cosas. Puedo añadir, además de ingenieros, puedo añadir otro departamento que sería arquitectura, por ejemplo. Puedo añadir más protocolos sin tener que cambiar nada más, ¿vale? Estos protocolos hacen uso también de los embaladores, por ejemplo, ¿vale? Y ya voy a aprovechar un poco para explicar un par de cosas que ocurren en TCP/IP, ¿vale? Y es que, por ejemplo, en este caso, la información, que es una bicicleta, ¿de acuerdo? Se hace trozos, ¿de acuerdo? Eso ocurre también en las redes TCP/IP, ¿vale? La información, yo tengo un vídeo de varios megas, se hace trozos, ¿de acuerdo? Los paquetes
Otra particularidad, se manejan de manera independiente, ¿vale? Eso quiere decir que los transportistas no saben si 2 o 3 paquetes pertenecen a la misma bicicleta o no, les da igual, ¿de acuerdo? Son paquetes y lo que importa es transportarlos, les da igual, ¿vale? Cuando llegan al destino, ¿vale? Hay un nivel, no vamos a hablar todavía, pero el caso es que la bicicleta se vuelve a montar, ¿de acuerdo? Los paquetes pueden viajar por distintos caminos, ¿vale? De hecho, podría una furgoneta ir por Madrid, otra furgoneta ir por Albacete, ¿vale? Y da igual, ¿vale? Eso es también muy propio de las redes TCP/IP, las redes de paquetes, ¿vale? Pero TCP/IP, en la práctica vamos a hablar siempre de TCP/IP, ¿vale? Y pueden elegir distintos caminos, pero al final se montan al final, en el destino, ¿de acuerdo? Si falta un paquete, se repite ese paquete, pero no hay que volver a mandar la bicicleta entera. Otra ventaja, ¿vale? Así que esto es más o menos las ventajas. Así funcionan las redes, las arquitecturas por niveles, ¿de acuerdo? Recordad, ¿vale? Hay varios niveles, los de arriba hacen uso de los de abajo, ¿vale? Y sobre todo, esta palabra es muy importante, protocolo de nivel tal, protocolo de nivel cual, que es un protocolo lógico, ¿de acuerdo? Físicamente van por el nivel más bajo, pero lógicamente tiene que haber un entendimiento entre los distintos niveles. Por ejemplo, ya lo vamos aplicando a nivel de aplicación, a nivel de red, a nivel de transporte, tiene que haber un entendimiento lógico, ¿vale? Yo creo que está claro y yo creo que es más o menos, deja ciertos paralelismos entre el caso este de los edificios y las redes TCP/IP.